Gracias, Amparo. Las bolsas se animan, la prima de riesgo se relaja. Juan Ignacio Crespo, buenos días. Buenos días. ¿A qué se debe? ¿Es una buena noticia para empezar el año? Hombre, es una noticia estupenda, ¿no? Y yo creo que a lo largo del año lo normal es que las noticias sean buenas. 2014, 2015, 2016 va a ser bastante diferente. ¿Diferente a peor? Sí, porque tenemos un objetivo de reducción del déficit público para el año 2016 hasta el 2,8. Si este año cerramos en 6,5, el pasado, vamos, el 2013, el objetivo de 2014 es 5,8, es fácil de alcanzar aún, pero bajar del 5,8 al 2,8 en 2 años más, en el 15 y el 16, supone un ajuste de 30.000 millones de euros. Eso es un shock para la economía española, salvo que algo milagroso y en lo que todavía no se nos ocurre que pueda ser, venga en nuestro rescate. Dice usted, y en este caso habla de una mini tregua en el 2014, es decir, el Gobierno habla de ese año de la recuperación, pero por lo que usted nos explica, va a ser una recuperación con la boca pequeña, es decir, si con previsiones a 2015 y 2016 las cosas se van a torcer un poco. Sí, efectivamente. La verdad es que la situación ha cambiado drásticamente desde hace año y medio. Esta mañana miraba los datos de la deuda que tiene la banca española con el Banco Central Europeo y se ha reducido a la mitad. En agosto del año 2012 eran 440.000 millones de euros, ahora es la mitad, 220.000. Siguen siendo cifras astronómicas, pero eso da una idea, entre otros muchos indicadores que se podrían utilizar, de cómo ha mejorado la situación desde aquella famosa frase de Mario Draghi diciendo que haría todo lo que fuera posible para salvar al euro. ¿Ha mejorado realmente la confianza de los inversores, en este caso, en nuestro país? Si no hubiera mejorado, no veríamos que vuelven a invertir en deuda pública, que vuelven a invertir en renta variable española, es decir, en la bolsa. Claramente ha habido una mejoría fortísima que nos ha permitido bajar la prima de riesgo desde más de 600 puntos básicos a un poquito menos de 200, es decir, a un tercio, menos de un tercio. O sea, hay una mejoría de la situación clarísima, pero los problemas de fondo están por resolver. Y el problema de fondo fundamental es la capitalización de los bancos, que a lo largo de este año y de los 2 que vienen probablemente verán subir la tasa de morosidad, y ese es el gran problema de fondo que está por resolver, íntimamente ligado al exceso de viviendas que están por vender. Y si empieza a bajar esa prima de riesgo como está bajando, ¿es el momento ya de conseguir más crédito a menos coste? Sí, naturalmente, la prima de riesgo. ¿Y lo vamos a ver? Sí, ¿realmente? Sí, lo vamos a ver, por lo menos el Estado ya lo está viendo desde hace un montón de meses, y probablemente los particulares lo empezarán a ver a lo largo de este año también. Pero insisto, no hay que echar las campanas al vuelo, por muy bueno que llegara a ser este año, por ese ajuste pendiente que tenemos del déficit. No le voy a hacer sacar la bola, pero ¿qué previsiones tiene de crecimiento? ¿Estaremos rondando el 1%? Sí, yo creo que prácticamente seguro que rondaremos el 1%. ¿Y se va a traducir eso en empleo? Muy poco empleo. Lo que pasa es que con que se traduzcan, que no se deteriore más el empleo existente, ya sería un gran hallazgo. Decía usted que tenemos mucho trabajo por hacer, muchos deberes por hacer. Pensando en ese 2014 con esa leve mejoría que usted apunta, esa leve recuperación, y pensando en los años venideros, es decir, 2015 y 2016, ¿qué retos tenemos encima de la mesa para este año? ¿Qué tenemos que ponernos a hacer? Bueno, más de lo mismo. La verdad es que los retos siguen siendo exactamente los mismos. Hay un déficit que es insostenible si se prolonga durante muchísimos años. Hay que pensar que cada año que tenemos un déficit de un 6, un 7%, ese año en deuda pública añadimos un 6 o 7% sobre el Producto Interior Bruto. Este año vamos a llegar al umbral del 100%, y ese umbral ya es muy peligroso, no porque no vayamos a poder pagarlo. La deuda pública siempre se puede pagar con una condición: que la confianza no se deteriore. Igual que todo el mundo renueva el depósito que tiene en un banco cuando le vence, si sigue confiando en ese banco, la deuda pública cuando vence también se renueva. Es decir, la gente que tiene letras del Tesoro o bonos del Tesoro y le vencen ahora en 2014, no tiene muchas mejores alternativas para invertir. Si la confianza en el Estado español se mantiene, en que podrá pagar su deuda pública, todo el mundo, o casi todo el mundo, renovará esa deuda pública. Por eso los alarmistas que dicen que este año hay que financiar 250.000 millones de deuda pública se olvidan de que esa deuda pública en su inmensa mayoría es deuda que ya está en circulación y que vence y se renovará
casi en su totalidad automáticamente. Y entonces el problema es mantener esa confianza de que el Estado español podrá pagar sus deudas en el futuro y por lo tanto que no haya miedo a renovar la deuda pública. Pendientes estamos también de la reforma fiscal que prepara el ministro Montoro y parece que va a tocar prácticamente todos los palos. ¿Qué margen hay? IRPF, IVA, ¿por dónde cree que pueden ir los tiros? La verdad es que muy poco margen, ¿no? Pero a lo mejor un poquito el impuesto de sociedades, a lo mejor reordenar el IRPF y el impuesto de sociedades para que no haya tantas desgravaciones, es decir, pero margen muy poco porque todo lo que sea subir impuestos en etapas recesivas es malo. Lo sabíamos desde el principio, lo que pasa es que cuando no hay dinero en caja los gobiernos siempre terminan haciéndolo. Es decir, que no hay un plan B, es decir, es lo que se tiene que hacer o lo que se puede hacer. Bueno, son planes B, pero todos un poco zarrapastrosos, es decir, ninguno va a mejorar sustancialmente la situación. Lo que la mejoraría sería el crecimiento, y el crecimiento por ahora sigue siendo muy bajo, incluso para un año que prevemos más o menos bueno como el 2014. Le preguntaba a nuestros analistas antes de charlar con usted que cómo veían este año 2014 esas perspectivas económicas. Manuel nos explicaba el ejemplo de un amigo suyo, un empresario, un pequeño empresario que decía que las cosas empezaban a ir bien, que la campaña navideña había ido bien. No sé cuál quiere ser la pregunta. No, sí, incidir en eso. Si es tan importante el estímulo ese del consumo, ahora que hemos pasado las Navidades, los datos que también han habido en España muy positivos de lo que ha sido el turismo en el último año, si la actividad social, si la gente recuperado el tercer puesto. Si la gente pierde el miedo a, por ejemplo, ahora estamos en una época de un aluvión de compras y tal, ¿no? Si el consumo es importante, ¿no?, para reactivar también la economía en España, y si es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Sí, en las economías modernas el consumo suele pesar 2/3 del PIB, es decir, que el punto arriba, punto abajo, un 66% es lo que representa el consumo en las economías modernas, con lo cual es un factor clave, y para eso también es clave la confianza en el futuro, ¿no? Va íntimamente ligado al estado de ánimo de los consumidores, y el estado de ánimo de los consumidores, por ejemplo, en Estados Unidos, va exactamente igual que la evolución de la bolsa del índice Standard & Poor's 500. Es un factor clave. Por lo tanto, todo lo que sea un balón de oxígeno como el que tenemos este año es bueno en ese sentido. Pero el balón de oxígeno, no olvidemos que es porque nos han perdonado que ajustáramos el déficit mucho más rápidamente y que lo podamos hacer en 2 años más. Pero eso tiene el inconveniente de que son 2 años más de añadir deuda pública en cantidades ingentes a la que ya había. Rafa. A mí me gustaría preguntarle por algo que hace relativamente poco nos preocupaba a diario, hasta el punto que algunos periodistas incluso descargábamos aplicaciones en el móvil para saber cada varios minutos cómo estaba la prima de riesgo. Ya no se habla de eso, parece que es un peligro conjurado, y sin embargo... Y de la crisis del euro, me da la sensación de que todavía hay por delante un par de amenazas que podrían volver a hacer aflorar ese riesgo, ¿no? Por ejemplo, hay pendiente una decisión del Constitucional alemán sobre ese mecanismo anunciado por Draghi, supuestamente todavía no ejecutado, de compra masiva de deuda. Hay unas elecciones europeas que podrían dar al traste con el poco prestigio que tienen ya las instituciones comunitarias. ¿Existe la posibilidad de que ese riesgo, esa crisis de la deuda soberana volviera a resurgir? Sí, sobresaltos yo creo que alguno tendremos a lo largo del año, porque cuando una situación está tan prendida con alfileres siempre puede haber sobresaltos, cosas inesperadas, un empeoramiento de la situación en Grecia, al que vuelva a emerger la posibilidad de que Grecia no pueda pagar. Más lo que usted comenta, aunque el Tribunal Constitucional alemán a mí no me asusta mucho porque finalmente no tiene jurisdicción sobre el BCE, sí tiene jurisdicción sobre el Bundesbank, y por lo tanto podría poner palos en las ruedas de las políticas que quisiera aplicar Mario Draghi. Pero Mario Draghi se ha revelado como un banquero central fantástico e imaginativo, y habría siempre manera de sortear ese tipo de resoluciones del Tribunal Constitucional alemán. Sí, buenos días. Hemos oído ha habido muchas frases en esta crisis, ¿no? Y una de ellas, sin duda, es: no se puede gastar más de lo que se ingresa, ¿no? Bueno, la deuda pública va a llegar al 100% dentro de poco tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que estamos en disposición de pagar la deuda que debemos con el 25% de paro que va a haber en los próximos años? A ver, si preguntamos si se puede pagar la deuda pública, a medio plazo estoy hablando. Esto hay que oírlo con mucho cuidado. No se puede pagar ninguna, ni la de Japón, que está en 220% del PIB, ni la de Italia. Pero al igual que los bancos no podrían devolver todos los depósitos si se los reclamaran hoy, ¿no?
Por eso es fundamental el que esa deuda se convierta en perpetua por una vía que es la de la renovación continuada. Para eso es fundamental la confianza. Esa confianza en el caso de España se perdió a finales de 2009, comienzos de 2010. Se está recuperando, si con suerte eso se estabiliza, no habrá problema porque la deuda pública, como no habrá que pagarla nunca, la pregunta de si podremos pagarla o no deja de tener un poco de sentido, pero para no pagarla nunca se tiene que mantener la confianza y que se pueda renovar en cada uno de los vencimientos. Claro, y si la volvemos a perder la confianza, volvemos a tener el problema. Volveremos a tener un problema. Ya. El problema es cuando se pierde la confianza y los acreedores te exigen que pagues ya. O se niegan a renovar el crédito que te han dado, que en el caso es lo que ocurre con la deuda pública, que es una especie de crédito al sector público, ¿no? Pues agradecemos a Juan Ignacio Crespo que haya estado con nosotros, que haya desayunado aquí en este primer programa del año 2014, por explicarnos también esas perspectivas económicas que nos esperan para este año, y tenga por seguro que le iremos llamando. Y disfrutemos del 2014 por lo que venga después. Que vienen curvas, por lo que dice usted, vienen curvas.